Buenas noches a todos, mi nombre es Clarita Rodríguez y hoy estoy encargada de darles el teórico de cáncer de pulmón. Para comenzar vamos a iniciar con un caso clínico que ustedes el día de mañana se pueden ver enfrentados en cualquier policlínica o en cualquier guardia de cualquier hospital. Es un paciente de sexo masculino de 69 años, jubilado administrativo, que presenta como único antecedente personal a destacar el hecho de ser un tabaquista de 40 cigarrillos días desde los 15 años y que consulta por disnea clase funcional 3, cambios en su tos y expectoración habitual, estando estos síntomas en apirexia de varios meses de evolución, acompañado de anorexia y pérdida de peso de 10 kilogramos en los últimos 6 meses. Se le hace una placa que evidencia esta masa en el lóbulo inferior derecho, y dado que la misma es patológica, se complementa con una tomografía de tórax que también constata dicha masa. Bueno, vamos a empezar hablando de las generalidades de cáncer de pulmón. Es el tumor maligno torácico más frecuente y representa un grave problema de salud pública, ya que es la primera causa de muerte por cáncer, tanto en nuestro país como a nivel mundial. En el 85 al 90% de los casos es un tumor que es prevenible porque su factor de riesgo identificado es el consumo de tabaco. Solamente un 15 o un 10% de los cánceres de pulmón son no tabaco dependientes, por lo cual si lográramos erradicar la epidemia del tabaquismo, el cáncer de pulmón sería una patología oncológica extremadamente rara. En aproximadamente un 2 tercios de los casos ya debutan en estadios avanzados, lo cual hacen que la curación ya no sea posible y tiene una sobrevida a 5 años de entre un 10 a 15%. Para hablar un poquito de epidemiología a nivel mundial, como verán, en incidencia, cuando hablamos de ambos sexos, el cáncer de pulmón ocupa el segundo lugar en incidencia, siendo responsable de 2.200.000 nuevos casos de cáncer por año. En cambio, cuando vamos a ver la mortalidad, vemos que ocupa el primer lugar en mortalidad, siendo responsable de aproximadamente 1.800.000 muertes por año. Cuando vamos a ver cómo se distribuye esto a nivel mundial, vemos que la gran mayoría de la incidencia para ambos sexos, un 60%, se topografían a nivel de Asia, seguido de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica con solamente un 4,4%. Cuando hablamos de mortalidad, vemos que este patrón también se respeta. ¿Y qué dicen las cifras en nuestro país? Bueno, para los datos reportados en el periodo 2015 a 2019, el cáncer de pulmón en el hombre ocupa el segundo lugar en incidencia, seguido del cáncer de próstata, pero el primero en mortalidad. Y cuando vamos a ver el sexo femenino, ocupa tanto en incidencia como en mortalidad el tercer lugar. Cuando vamos, el tercero en incidencia, y el segundo en mortalidad. Cuando vamos a hablar de ambos sexos reunidos, si sumamos todas las muertes por cáncer en ambos sexos, representa la primer causa de mortalidad por cáncer en nuestro país. Año a año se diagnostican en el sexo masculino 1.100 nuevos casos y en las mujeres aproximadamente 450 nuevos casos de cánceres de pulmón, y mueren año a año aproximadamente 1.000 hombres y 380 mujeres. ¿Qué nos tiene que llamar la atención de estos números? Los similares números entre incidencia y mortalidad. Vemos que para hombres se diagnostican 1.100 nuevos casos y fallecen 1.000. Y para las mujeres 446 y fallecen 380. Esto se da principalmente por, como dijimos previamente, el cáncer de pulmón suele debutar en estadios muy avanzados donde la curación ya no es posible. Bueno, para hablar un poquito de la etiopatogenia, su principal factor de riesgo, como mencionamos previamente, es la exposición al humo de tabaco, tanto inhalado como de segunda mano, es decir, el tabaquismo pasivo. La epidemiología del cáncer de pulmón sigue la epidemiología del tabaquismo, y se vio que, por ejemplo, desde que se comenzó a fumar, aproximadamente entre unos 20 y 30 años después, fue que se empezaron a dar los picos de muerte por cáncer de pulmón. Fumar aumenta entre 10 a 30 veces el riesgo de padecer un cáncer de pulmón versus personas que nunca han fumado en su vida, es decir, no fumadores. El riesgo acumulado de fumadores pesados puede llegar hasta 30% versus 1% de la población general.
No hay riesgo cero, si bien su riesgo aumenta con el número de cigarrillos y con el tiempo de consumo. Y la cesación de tabaquismo disminuye el riesgo de desarrollar un cáncer de pulmón independientemente de la edad a la cual se logre la cesación. Por supuesto que mayor es el beneficio ante una cesación más precoz, pero siempre que se deje de fumar, el riesgo de padecer cáncer de pulmón disminuye respecto a aquellos que siguen fumando. ¿Y por qué es que el tabaquismo tiene este rol tan importante? Bueno, porque dentro del cigarrillo encontramos múltiples sustancias, al menos 70, en el humo de tabaco se han identificado al menos 70 tipos distintos de carcinógenos. Como podemos ver ahí, tenemos el cadmio, el benzopireno, el cloruro de vinilo, el pireno, la naftalina, la toludina, el uretano, el polonio 210. Todos ellos son carcinógenos, es decir, que son sustancias que inducen alteraciones específicas sobre una célula que llevan a su transformación tumoral. El humo de tabaco es un carcinógeno tipo 1, es decir, que la causa y efecto ya está demostrada en la aparición de cáncer, es decir, una persona se expone al humo de tabaco y está demostrado que aparece que en la evolución esa persona puede desarrollar cáncer y que la evidencia es suficientemente en humanos. También, además de los carcinógenos, dentro del humo de tabaco encontramos las nitrosaminas específicas del tabaco, que también promueven la carcinogénesis, y los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Dentro de la etiopatogenia, si dejamos de lado el humo de tabaco, también es responsable del cáncer de pulmón la exposición a asbestos. El asbesto son minerales de origen natural que existen como pequeños manojos de fibras que pueden separarse en hilitos, que duran muchísimo en el tiempo y que una vez que se descubrieron, en realidad su primer uso fue, su primer y mayor uso fue el fin comercial e industrial. Por ejemplo, sirven para la construcción de cementos, de plásticos, sirven como aislantes, entonces se utilizaban como, por ejemplo, para realizar techos, para hilar los mismos, también como aislante de sonidos, en pinturas, en revestimientos, en adhesivos, en plásticos. También se utilizó en la industria automotriz, para las pastillas de freno y los discos de embriague. Y después tenemos dos tipos de exposiciones. La ocupacional, que es el trabajador que está expuesto al asbesto, y la no ocupacional, que es quien habita construcciones con altos niveles de asbesto. Por ejemplo, antes cuando se hacían las casas con este tipo de construcciones con asbesto, como yo le decía previamente, eso sería una exposición, perdón, no ocupacional. Y ocupacional es aquel empleado que trabaja en fábricas donde se utiliza el asbesto. Después también tenemos el radón, que es un producto de descomposición del uranio 238 y del radio 2026, y están expuestos a aquellos trabajadores que trabajan en minas de uranio. El humo de la cocina y de calefacción mediante madera y carbón, esto representa sobre todo principalmente a nivel de Asia y de Perú y de Colombia, también de Ecuador. También la contaminación del aire por combustibles fósiles como son los derivados del petróleo. La radioterapia torácica, es decir, aquellos pacientes que, por ejemplo, se irradiaron el tórax, ya sea por haber tenido un linfoma o un cáncer de mama, tienen el riesgo más elevado respecto a la población general de desarrollar un cáncer de pulmón. Y también tienen más riesgo aquellos pacientes que tienen enfermedades inflamatorias pulmonares y EPOC por la exposición continua a agentes proinflamatorios. Y todos estos presentan un sinergismo con el tabaco, es decir, si además tenemos como factor de riesgo presente el tabaco, va a actuar en forma sinérgica con cualquiera de ellos. Bueno, ¿y cómo se clasifica el cáncer de pulmón? Bueno, tenemos la vieja clasificación histológica, donde se divide en cáncer de pulmón células pequeñas, que representan un 15%, y el cáncer de pulmón no células pequeñas, donde ahí tenemos los subtipos más frecuentes, que son los tumores no escamosos, que vendrían a ser el adenocarcinoma, los carcinomas de células grandes, y el carcinoma escamoso o carcinoma epidermoide, que es lo mismo. El adenocarcinoma hoy por hoy es el tumor no células pequeñas más frecuente, la histología, perdón, más frecuente, seguida del carcinoma escamoso o epidermoide. Este patrón de inversión se dio desde hace ya muchísimos años y su principal desencadenante fue la presencia de filtros en los cigarrillos comunes, que eso hizo que las personas tuvieran que inhalar más, con mayor fuerza e inhalar más profundo, lo cual permite que las partículas lleguen a zonas más distantes del parénquima pulmonar
cambiando el patrón típico de presentación donde antes era más frecuente el carcinoma escamoso. Esta es lo que yo le dije, la clasificación vieja, perdón, o más grande, es la que después nosotros usamos en el día a día en la clínica, pero quería también que se quedaran y se llevaran la clasificación que utilizamos actualmente, que es la de la WHO, que es del año 2021 y que subdivide los tumores malignos del pulmón en todos estos subtipos, que no vienen al caso el día de hoy, pero sí quería que supieran de su existencia. Tenemos los adenocarcinomas, como vimos previamente, los carcinomas escamosos, los carcinomas de células grandes, pero también se suman los adenoescamosos, los carcinomas sarcomatoides, los tumores que son tipo glándulas salivares, las neoplasias neuroendocrinas pulmonares, que ahí tenemos los tumores neuroendocrinos y los carcinomas neuroendocrinos. Pero todo esto ha cambiado en el último tiempo, porque no solamente importa saber si es un tumor células pequeñas o un tumor no células pequeñas, sino que, como vimos previamente, que eso era la primera clasificación que hubo de cáncer de pulmón, hasta que después se vieron que habían diferentes subtipos, como el carcinoma escamoso, el adenocarcinoma. Pero actualmente, desde que entramos en la era de todo lo que es la patología molecular, se han observado que hay alteraciones genéticas, moleculares a nivel de los distintos cánceres de pulmón que generan patologías distintas. Por ejemplo, desde mutaciones en el gen EGFR, translocación a nivel de ALK, o se pueden haber también diferentes rearreglos o mutaciones a nivel de ROS1, y también se ha visto que la sobreexpresión de una proteína denominada PDL1, que es el ligando de PD1, que ya ustedes lo vieron en la clase de patología, por eso no nos vamos a detener en esto, que puede ser el mismo negativo, como vemos acá, en los menores a 1%, o positivo, que son cualquier nivel de expresión mayor a 1. Dentro de estos tenemos los altos expresores de PDL1, que son aquellos que sobreexpresan un 50% o más. ¿Y por qué esto importa? Porque hoy por hoy cada una de estas alteraciones moleculares o en función del nivel de expresión de PDL1 tienen un tratamiento específico y ya no es como antes que a todos les hacíamos quimioterapia, sino que ahora cada subtipo de cáncer de pulmón en función de la alteración molecular que tenga va a llevar un tipo específico de tratamiento. Y bueno, ¿y con qué frecuencia podemos ver esto? Bueno, las mutaciones en el EGFR en nuestro país, según un estudio nacional reportado, representan entre un 15 y un 18% de todos los cánceres de pulmón. Por supuesto que, perdón que omití decirlo, pero son muchísimo más frecuentes, por no decir el 100% de ellos se encuentran en tumores de tipo adenocarcinoma o también llamados no escamosos. Las mutaciones más típicas activadoras se ven a nivel del exón 19, que es la delección del 19, y en el exón 21 la mutación L858R. Después también podemos ver otras alteraciones genéticas, como es la translocación ML4 a ALK, que tiene una frecuencia aproximada entre un 4%, de un 3 a un 7, según la región geográfica donde nos paremos. Y después, como hablamos previamente, la sobreexpresión de PDL1, que son aproximadamente entre un 25 y un 30% de los tumores son PDL1 negativos, y el resto, que representaría un 70%, son PDL1 positivos, siendo mayor del 50% o altos expresores aproximadamente un 30%, y representa una expresión de entre 1 y 49, un 40-45%. Y bueno, y ahora nos vamos a centrar un poquito más en la clínica. El cáncer de pulmón pueden dar síntomas locales, y ahí luego vamos a tener síntomas regionales, es decir, que van a ir más allá del parénquima pulmonar, sino a nivel regional, como pueden ser los ganglios, y después vamos a tener síntomas por compromiso a distancia y repercusión general. Los pacientes suelen debutar entre un 23 a un 25% con una enfermedad localizada, es decir, localizada a nivel pulmonar, entre un 25 a un 27% con una enfermedad locorregionalmente avanzada, es decir, con compromiso ganglionar a nivel iliar y mediastinal, y un 50% debuta ya en estadios metastásicos, es decir, un estadio 4 al debut.
Bueno, típicamente me gusta aclarar que esto no es mandatorio, porque siempre decimos, bueno, los tumores centrales suelen ser carcinomas escamosos o tumores de células pequeñas y se presentan típicamente con tos, con hemoptisis, infecciones respiratorias a repetición que se da por una etiología obstructiva del bronquio, es decir, el tumor tapa el bronquio y se genera en forma retroestenóticas infecciones respiratorias a repetición. Y el adenocarcinoma suele ser más bien un tumor periférico, que en realidad cursa más bien en forma asintomática, puede dar dolor pleurítico o puede dar derrame pleural. ¿Por qué esto quiero hacer hincapié que no es mandatorio? Porque podemos encontrar tumores más centrales que terminen siendo adenocarcinomas pulmonares y podemos tener tumores más periféricos que sean de histología escamosa. Es decir, esto no es un 100%, pero típicamente se habla de esta como gran división entre que los tumores escamosos suelen ser más bien centrales o las células pequeñas, como dije previamente, versus los adenocarcinomas que suelen ser tumores más periféricos por el mecanismo de acción que les nombré hoy, que es por la inhalación con la presencia de filtro y de cigarrillos light, que las personas inhalaban más fuerte, generando que partículas del humo de tabaco llegaran mucho más distalmente a nivel de los alvéolos y a nivel del parénquima pulmonar, generándose así los adenocarcinomas. Y bueno, ¿cuáles son los síntomas locales que nos puede dar el cáncer de pulmón? Nos puede dar tos, disnea y hemoptisis. Todos estos síntomas son por infiltración bronquial. La hemoptisis se puede dar ya sea porque el propio tumor orada un vaso sanguíneo a nivel bronquial y tenemos el sangrado, o porque el propio tumor sangra. Después también podemos tener infecciones respiratorias recurrentes a repetición, como dijimos previamente, de etiología posobstructiva, porque el tumor tapa un bronquio y todas las secreciones posteriores no pueden ser evacuadas y eso genera infecciones recurrentes. También el tumor puede irritar ya sea la pleura parietal y darnos un dolor localizado tipo pleurítico que no implica que esto sea un derrame pleural, sino que es el propio tumor que irrita la pleura torácica de la pared, la pleura parietal, y nos genera este dolor bien exquisito y localizado. Después podemos tener síntomas regionales y dentro de ellos tenemos la disfonía que se da por una afectación del laringio recurrente. También podemos ver típicamente en la placa la elevación de un hemidiafragma. Esto se da por compromiso del nervio frénico. Todos estos son síntomas regionales porque no son el propio tumor quien los produce, sino los conglomerados o ganglios a nivel mediastinal que van a estar comprometiendo estas estructuras nerviosas y causando estos síntomas. Después otro típico síntoma del síndrome mediastinal, como ustedes ya lo conocerán, es el hipo, que es por afectación del nervio neumogástrico, también llamado vago. Y después podemos tener otros síntomas que pueden ser sí por compromiso propio del tumor o por compromiso ganglionar, como es el síndrome vena cava superior, que vamos a ver ahora más adelante. La disfagia, que es por compresión ganglionar o tumoral del esófago, generalmente, la gran mayoría de los casos suele ser por un conglomerado a nivel mediastinal. El síndrome de Pancoast, que lo vamos a ver en las diapositivas más adelante, y también son síntomas regionales el derrame pericárdico o el tamponamiento cardíaco y arritmias malignas que se dan por infiltración del tumor o de ganglios a nivel del pericardio. Bueno, acá tienen una plaquita, como pueden ver, de la elevación del hemidiafragma que se da, como dijimos previamente, por afectación del nervio frénico. Acá ven la masa pulmonar y seguramente haya algún conglomerado que esté irritando o comprometiendo el nervio frénico y eso hace que se vea esta elevación del hemidiafragma. El síndrome vena cava superior, ¿se acuerdan que típicamente lo que se ve es un edema de miembros superiores, cuello y cara con una plétora facial? Además del edema facial puede haber como una rubicundez también, y esto se da porque el propio tumor comprime la vena cava, repito, el propio tumor o los conglomerados ganglionales comprimen la vena cava, impidiendo el retorno venoso de todo lo que es la cabeza y los miembros superiores. Se puede ver acompañado también de circulación colateral que se da para permitir que de alguna manera esa sangre que no puede llegar por la cava llegue por una circulación alterna.
El síndrome de Pancoast, que se da, como dijimos acá, en tumores de vértice, donde vemos una afectación de todo lo que es las estructuras altas, afectando el plexo braquial, también el tronco simpático. Entonces, esto, lo que quería mostrarles acá, es simula el tumor. Entonces, como vemos, se puede comprometer el plexo braquial con un dolor muy intenso a nivel del miembro superior homolateral, en este caso que es derecho. Se puede ver acompañado también de pérdida de fuerza, de ese brazo, de alteraciones en la sensibilidad, pero de un intenso dolor. Y otra cosa que nos puede dar también el síndrome de Pancoast es el típico síndrome de Claude-Bernard-Horner, que está acompañando de la tosis palpebral, miosis, como pueden ver, el enoftalmos y la anhidriosis, es decir, la pérdida de lubricación a nivel de ese ojo. Todo esto se da por infiltración del tumor de las cadenas simpáticas. Bueno, ¿y qué otros síntomas nos puede dar el cáncer de pulmón? Bueno, nos pueden dar los síndromes paraneoplásicos. Dentro de ellos, el más común es la hipercalcemia y representa a un 10 o un 25% de todos los síndromes paraneoplásicos que se ven en el cáncer de pulmón. Es más frecuente en el carcinoma escamoso y en el carcinoma de células pequeñas. Otros síndromes paraneoplásicos que podemos ver es el síndrome de secreción inadecuada de ADH. También podemos ver el síndrome de Cushing independientemente del uso de corticoides, sino como un efecto paraneoplásico, el síndrome miasténico de Lambert-Eaton, la encefalitis paraneoplásica, la osteopatía pulmonar hipertrófica, la dermatomiositis y alteraciones hematológicas. Dentro de esto lo más frecuente es la hiperleucocitosis con la neutrofilia que es mayor a los 50.000 y también puede ser la hiperplaquetosis. Y bueno, después tenemos todos los que son los síntomas por compromiso a distancia, es decir, por metástasis que origina el cáncer de pulmón y que da síntomas a nivel de la periferia. ¿Cómo puede ver esto? Bueno, se puede ver cuando hay afectación a nivel óseo, se pueden ver con dolores óseos con características de organicidad, es decir, que no permiten conciliar el sueño por la noche y lo despiertan al paciente, que no se den con analgésicos comunes. Y pueden estar topografiados en cualquier parte del cuerpo, si bien es más frecuente que inicialmente las primeras lesiones sean a nivel del esqueleto axial y la pelvis, seguido luego en incidencia de huesos largos. Después podemos tener metástasis a nivel hepático, que lo que es la sensación como de pesadez o de ocupación del hipocondrio derecho, la sensación como una dispepsia típica, o bueno, si ya estamos frente a una hepatomegalia muy grande, puede ser la distensión abdominal. A nivel del sistema nervioso central podemos tener déficit focales neurológicos, ya sea con pérdida de fuerza, con amaurosis, con alteraciones en la conducta. Después también podemos tener compromiso a nivel de ganglios linfáticos distantes, pero esto ya suelen dar síntomas cuando están en estadios más avanzados. Por ejemplo, podemos tener un síndrome de vena cava inferior con edema de ambos miembros inferiores por compromiso de ganglios linfáticos a nivel retroperitoneal. Y después, típicamente podemos tener metástasis a nivel de las glándulas suprarrenales, pero es importante destacar que las metástasis a nivel de las suprarrenales no suelen dar síntomas. No suelen dar síntomas vinculados a la secreción que normalmente tienen las glándulas suprarrenales, tanto ya sea de mineralocorticoides o de otras sustancias, sino que lo que pueden dar es como un dolor a ese nivel. Y bueno, ¿y cómo se estadifica el TNM? Bueno, el cáncer de pulmón, perdón, como el resto de los tumores, a través del sistema TNM de la JCC. Actualmente para el cáncer de pulmón estamos utilizando la 8ª edición, que lo que permite toda la estadificación de la JCC, no centrados en el cáncer de pulmón, sino en forma global, lo que permite es usar una misma nomenclatura para evaluar la extensión de la lesión tumoral. Si yo estoy acá en Uruguay y ustedes están en otro país, que todos hablemos como el mismo idioma. Si yo digo un T1, todos sepamos que estamos hablando de un tumor de determinados centímetros en determinada patología. Y bueno, y es esencial esta estadificación para definir el tratamiento también, porque es lo que nos va, junto al estado general del paciente, a definir cómo vamos a tratarlo. Y bueno, ¿y en qué consiste el sistema TNM? Bueno, es bien fácil. La T viene del tamaño,
donde este X, por ejemplo, un tumor que no se puede medir, y un T0, donde no hay tumor. Y después va del T1 al T4, donde el tamaño va aumentando. Después el N es el compromiso ganglionar de lymph nodes, donde el NX también es que no se puede evaluar, N0 es que no hay ganglios afectados, y después del 1 al 3 suele ir aumentando del número de ganglios comprometidos o de cadenas ganglionares comprometidas. Y la M lo que nos hace referencia es a la presencia o no de metástasis. En el cáncer de pulmón, este es el TNM, se los dejo para que lo tengan. No es el objetivo que ustedes se lo aprendan de memoria, de hecho nosotros lo utilizamos todo el tiempo, tenemos aplicaciones en el celular, porque es imposible sabernos todos los TNM de memoria. Pero sí quería que sepan que aproximadamente un 20% de los pacientes debutan en el estadio 1, que son tumores que están localizados en el pulmón. Un 4% debuta aproximadamente en estadio 2, que ahí pueden ser un tumor que está localizado en el pulmón únicamente o que tiene metástasis a nivel de los ganglios iliares homolaterales. Un 20% debutan en estadio 3, donde ya hay compromiso ganglionar a nivel mediastinal, y un 40% debutan en estadio 4 con metástasis a distancia. Un 8% aproximadamente no se conoce el estadio del debut. Bueno, ¿qué estudios realizamos nosotros para poder tener este T, este AN y este AM? Bueno, tenemos estudios no invasivos. La placa de tórax hoy por hoy, si bien no forma parte del sistema de estratificación, yo la quise poner igual porque es como la primer maniobra diagnóstico que hacemos sobre el paciente. Pero bueno, no forma parte de la estratificación porque tiene un muy pobre rendimiento y no nos permite caracterizar en sí, más que decir que vemos una masa, pero no nos permite topografiarla correctamente ni ver sus relaciones. Sí, son estudios no invasivos de las que forman parte de la estadificación, la tomografía de tórax, la tomografía de abdomen, el PET-CT, y vamos a ver que se utilizan diferentes imágenes para evaluar el compromiso a nivel del sistema nervioso central. Y después tenemos los estudios invasivos, como puede ser la estadificación mediastinal, que vamos a ver cada uno de estos. Bueno, para hablar de la tomografía de tórax, la misma debe ser con contraste y se debe realizar en todo paciente que tenga sospecha de cáncer de pulmón. Nos va a brindar información sobre el T, es decir, el tamaño tumoral, nos va a definir anatómicamente dónde está ubicado, lo va a localizar, nos va a permitir medir el tamaño con buena precisión, también nos va a permitir conocer qué estructuras invade, las relaciones que tiene. Es el punto más fuerte de la tomografía, es decir, evaluar el tamaño y las relaciones que presenta el tumor. También nos va a brindar información sobre los ganglios, el N, el compromiso ganglionar que exista, que el mismo puede ser a nivel iliar, mediastinal o supraclavicular, pero como vamos a ver más adelante, respecto a otros estudios tiene una menor sensibilidad. Y también ya nos va a permitir la tomografía de tórax ver si hay la presencia de metástasis locales, que pueden ser en pleura, en el pulmón contralateral, en la parte de la columna que queda comprendida dentro de la tomografía de tórax, o en el pericardio, o en las partes blandas que quedan dentro de la región. Pues tenemos la tomografía de abdomen, que nos va a brindar sobre todo información sobre el M, posibles sitios metastásicos a nivel hepático, de las glándulas suprarrenales, u la presencia de otros síntomas, de otros tumores sincrónicos concomitantes con el CBP. Puede ser omitida si tenemos la posibilidad, la tomografía de abdomen puede ser omitida si luego de la tomografía de tórax ya estamos frente a una enfermedad no metastásica y vamos a solicitar un PET, o tenemos la posibilidad de realizar en el centro donde trabajemos luego de la tomografía de tórax directamente un PET, ahí podemos omitir la tomografía de abdomen. Bueno, el PET-CT es una tomografía por emisión de positrones más una tomografía helicoidal. Esta tomografía en nuestro país se realiza sin contraste, es decir, es la unión de estas dos técnicas que superponen en las imágenes. Se superpone la tomografía por emisión de positrones, vendría a ser
esta que es la parte dinámica del estudio, la que capta el radiotrazador, y se superpone con la imagen de la tomografía que, como dijimos previamente, es sin contraste. Bueno, ¿por qué nos es de suma utilidad el PET? Porque bueno, es el gol estándar para la estadificación del cáncer de pulmón. Ha demostrado ser más sensible, por ejemplo, que el centellograma óseo para detectar la presencia de metástasis óseas, y también es más sensible que la tomografía para detectar la presencia de metástasis a distancia. Cambia la conducta terapéutica hasta un 20%. Y también es más sensible versus la tomografía para evaluar el compromiso a nivel ganglionar, que como dijimos puede ser a nivel del hilio pulmonar o a nivel mediastinal, ya sea prevascular, laterotraqueal, subcarinal, precarinal. Es mucho más sensible que la tomografía para evaluar la presencia de ganglios metastásicos a ese nivel. Pero también tiene sus contras. Podemos estar frente a falsos positivos, ya sea de infecciones o procesos inflamatorios, por lo cual todo hallazgo en el PET debe confirmarse de forma histológica. Disculpen, lo mismo que todos los hallazgos ganglionares que nosotros vamos a tener en el PET, siempre se deben de confirmar en forma histológica, ya sea en el acto quirúrgico, cuando vamos a resecar el tumor. Si teníamos ganglios sospechosos en el PET, la cirugía va a iniciar por el mediastino para ver si esos ganglios están comprometidos o no, o también se puede realizar, que lo vamos a ver más adelante, un EUS. Y bueno, y también tiene falsos negativos el PET. Todas las lesiones que sean menores a 10 milímetros no pueden no captar, es decir, o sea que puede ser una lesión metastásica, pero no tiene la definición para poder detectar la misma. A nivel del sistema nervioso central, la técnica que vamos a elegir de elección es la resonancia magnética, porque tiene mayor sensibilidad para detectar metástasis a nivel encefálico versus la tomografía, pero si no está disponible, la tomografía es una muy buena opción. Se debería indicar en todos los pacientes que tengan síntomas neurológicos y en aquellos que no tengan síntomas neurológicos, pero que son potencialmente quirúrgicos, aunque estén asintomáticos. También suele ser solicitada en los estadios 3 por el alto riesgo que tienen de presentar una metástasis a distancia, y sobre todo los adenocarcinomas, y en los estadios 4 para la enfermedad precoz, para el tratamiento precoz, de la enfermedad sintomática, sobre todo si lo que planteamos hacer es una radiocirugía de esas pequeñas lesiones. La radiocirugía es una técnica que permite realizar radioterapia con un mayor nivel de radiación sobre lesiones que suelen ser pequeñas, es decir, menores a 3 centímetros, y que tienen casi la misma tasa de respuesta, tasa de respuesta no, porque en realidad con la neurocirugía propiamente dicha nosotros resecamos las lesiones, pero que tienen la misma casi tasa de control que la neurocirugía para lesiones de ese nivel. Cuando nosotros tenemos acceso a ese procedimiento, en todos los pacientes, aunque sean metastásicos, suele pedirse para saber si son candidatos o no a realizar radiocirugía y evitar que estas lesiones den síntomas y que después el paciente tenga que someterse a una radioterapia holocraniana. En nuestro medio no es tan fácil acceder a la misma, sí está cubierta la radiocirugía encefálica por el PIAS, es decir, todos los pacientes que tengan un prestador de salud, ya sea ACE o cualquier mutualista, estarían cubiertas, pero ACE hoy por hoy no está pudiendo realizar, se realizaban en Tacuarembó, y no están pudiendo realizar radiocirugía a los pacientes de ACE, pero en el mutualismo, cuando cumplen ciertas características, está cubierto. Bueno, perdón que me fui ahí un poquito con el tratamiento, pero quería remarcarles por qué se pide, sobre todo en pacientes que ustedes me dicen, bueno, pero si ya tiene metástasis en todos lados, ¿para qué le voy a pedir una resonancia de cráneo si el paciente está asintomático? Repito, si tienen acceso a la radiocirugía, permite tratar precozmente esas lesiones antes que den algún síntoma, pero no es que dé mayores beneficios. Respecto a la estadificación, bueno,
El diagnóstico histológico es mandatorio en el cáncer de pulmón. Nosotros no hacemos diagnóstico por imagen, sino que todo hallazgo debe ser confirmado en forma anatomopatológica. Esta confirmación puede ser ya sea del tumor primario, es decir, del tumor pulmonar, o de ganglios mediastinales o de otros sitios metastásicos. Eso va a ser de dónde voy a obtener yo la muestra, va a ser en función del estadio, del acceso que yo tenga a las diferentes técnicas que se utilizan para obtener las maniobras diagnósticas y de la facilidad de la maniobra. Por ejemplo, la fibrobroncoscopía es típica en los tumores centrales porque voy a tener un fácil acceso. El EBUS, que se los nombré previamente, que es una ecografía endobronquial, que lo que me permite es ver en tiempo real, se mete un transductor a nivel del bronquio y nos permite ver los ganglios a nivel mediastinales. Nos permite ver si existen o no los ganglios y además biopsiar los mismos. Y también nos permite biopsiar tumores periféricos a los cuales no llegaríamos por la fibrobroncoscopía. Después también tenemos la biopsia percutánea guiada por imagen, sobre todo por tomografía, que es de elección en tumores periféricos. La videomediastinoscopía, que es cuando no tenemos acceso a EBUS y lo más accesible son los ganglios a nivel mediastinal. Y la biopsia por videotoracoscopía, que ahí ya es lo que se biopsia, es el propio tumor pulmonar por videotoracoscopía. Es decir, yo a veces doy algunas cosas por sentadas, pero la videomediastinoscopía es un abordaje del mediastino por vía laparoscópica. Y la videotoracoscopía es un abordaje del tórax por vía laparoscópica, donde se mete el cirujano con la camarita y puede ver todo el parénquima pulmonar, topografiar el nódulo o la masa pulmonar y biopsiarlo. En orden, frecuentemente vamos de lo menos invasivo a lo más invasivo. Tradicionalmente solemos utilizar la fibrobronco o la biopsia guiada por imagen, porque es de mucho más fácil acceso. Y después el EBUS, en nuestro medio solamente está disponible en el Hospital Maciel o en el Hospital Británico. Y ya después la videomediastinoscopía o la biopsia por videotoracoscopía, ya requiere el uso de bloc y se suele dejar como una segunda instancia cuando no es posible acceder por las opciones previamente mencionadas. Bueno, la estadificación mediastinal, como hablábamos, ¿se acuerdan que el compromiso ganglionar a nivel del mediastino siempre debe ser constatado y confirmado? Es mandatoria en todos los pacientes quirúrgicos y el PET no sustituye la biopsia de los ganglios mediastinales. Es decir, si yo tengo un estudio PET que me capta a nivel de ganglios mediastinales, no voy a dar por sentado que existe compromiso a ese nivel si yo voy a operar el paciente. Es decir, siempre tengo que ir a confirmarlo. Va a depender del estadio y del acceso al EBUS, como dijimos previamente, la ecografía endobronquial, porque también es una forma que nos permite de realizarlo, biopsiar y confirmar. Se ve sobre todo en tumores con bajo riesgo de compromiso ganglionar mediastinal e imagen negativa, es decir, tengo una tomografía normal que no ve ganglios, o un PET que tampoco ve ganglios, entonces ahí hacemos un EBUS para constatar efectivamente que no hay ningún ganglio patológico. El EBUS, la ecografía endobronquial, es la técnica de mayor sensibilidad para evaluar los ganglios mediastinales y además, como les mencioné previamente, permite biopsiar los mismos. En aquellos pacientes que dijimos previamente que tienen tumores de bajo riesgo y que tenían imagen negativa, la estadificación puede hacerse en el mismo acto quirúrgico, es decir, yo llevo al paciente a bloc a operarlo y arranco por el mediastino. Los cirujanos de tórax miran el mediastino, ven si hay algún ganglio patológico y clínicamente les impresione como patológico y se biopsia. Si el mismo es negativo, se procede con la cirugía. Ahora, si el mismo es positivo, va a depender de dónde, de qué compromiso ganglionar estemos hablando para saber si se prosigue o no con la cirugía o se suspende la cirugía y se va a otro tipo de tratamiento. O un tratamiento neoadyuvante, ya sea con quimioterapia o con quimiorradioterapia, o un tratamiento radical con quimiorradioterapia porque el paciente no es candidato a una cirugía.
Por ejemplo, los grandes compromisos mediastinales a nivel ganglionar, esos pacientes no son candidatos a una cirugía porque no se puede resecar todo el tumor. Estamos hablando de tumores que por lo menos representan un estadio 3. Los pacientes son quirúrgicos más o menos hasta el estadio 3A. Y el estadio 3A, en realidad, sí, hoy por hoy, son pocos los pacientes que van a una cirugía con estadio 3A, sino que muchos de ellos lo que se plantean es una neoadyuvancia para tratar de disminuir el estadio e ir a una cirugía que sea más accesible y con mayor tasa de éxito de R0, es decir, de que se reseque todo. Bueno, pero volviendo a la estadificación mediastinal, en tumores de riesgo intermedio o alto, ahí sí es que vamos a realizar el EUS, con la punción a nivel ganglionar, y de no ser posible el EUS, se va a ir una mediastinoscopía, que de ser posible y de elección va a ser una videotoracoscopía, no una mediastinoscopía a cielo abierto, y ahí nos va a permitir confirmar si existe o no el compromiso ganglionar que estábamos sospechando por tomografía o por PET. Bueno, todo esto que hablamos es para el cáncer de pulmón, no células pequeñas. ¿Por qué? Porque, bueno, todo esto lo que nos va a permitir es estratificar al paciente en quirúrgico o no quirúrgico para después poder definir el tratamiento, que es lo que lo vamos a ver ahora más adelante. En cambio, en los tumores células pequeñas, solamente se operan tumores muy pequeños, menores a 2 centímetros, y que no tienen ningún compromiso en ningún otro nivel. Entonces, bueno, la estadificación del cáncer de pulmón en células pequeñas varía un poquito. Sí inicia con una tomografía de tórax, como el cáncer de pulmón no células pequeñas. Luego se hace una tomografía de abdomen que puede estar o no agregada a la pelvis. Y después tenemos dos opciones. En realidad, en lo que es el mundo, el PET también forma parte y es el gol estándar para la estadificación del cáncer de pulmón en células pequeñas, pero en nuestro país no está cubierto. Entonces, si no vamos a hacer el PET, hacemos la tomografía de abdomen y pelvis, el centellograma óseo, y si todo esto es negativo, se puede proceder también luego con una biopsia medular para confirmar que no haya metástasis a nivel de la médula ósea, que pueden estar presentes en el cáncer de pulmón en células pequeñas hasta en un 5% de los pacientes con cáncer de pulmón en células pequeñas localizado. Y siempre llevan resonancia de cráneo. En cambio, en aquellos pacientes que sí vamos a poder hacer el PET, lo que hacemos es el PET y la resonancia. ¿Por qué? Porque ya nos permite estadificar lo óseo. También es sensible para ver el compromiso a nivel de médula ósea. Por ende, no vamos a requerir de la biopsia. Es decir, PET y resonancia, o, si no es posible, tomografía de tórax, abdomen y pelvis, centello, y si todo eso es negativo, resonancia de cráneo, y si la misma es negativa, recién ahí la biopsia de médula ósea. Bueno, ¿y cómo se clasifican los cánceres de pulmón en células pequeñas? Bueno, tenemos dos clasificaciones. La que nombramos previamente, que también aplica, que es el sistema TNM, la octava edición, que nos permite clasificar en cuatro estadios: estadio 1, 2, 3 y 4, también siguiendo la misma línea, estadio 4 metastásico, pero normalmente utilizamos la clasificación de los veteranos, que lo que divide es el cáncer de pulmón en células pequeñas en estadio localizado y en estadio extendido. Estadio localizado se refiere a que la enfermedad está limitada a un hemitórax. No importa si hay compromiso ganglionar, si hay compromiso a nivel de más de una región del parénquima pulmonar, siempre que esté de un mismo hemitórax. Ahora, si ya hay compromiso para el hemitórax contralateral, ahí ya estaríamos hablando de un extendido. O, por supuesto, si hay compromiso, si hay metástasis a distancia, por ejemplo, a nivel hepático o a nivel óseo, bueno, ahí estamos hablando de estadios extendidos. ¿Por qué es importante esto? Porque, bueno, como vamos a ver más adelante, el estadio localizado en el cáncer de pulmón en células pequeñas se trata con quimio y radioterapia, y el estadio extendido únicamente con quimioterapia más menos inmunoterapia. Como dijimos, la sobrevida a 5 años del cáncer de pulmón es pobre, siendo la sobrevida, por ejemplo, para el estadio 4 a 5 años menor al 7%, en el estadio 1 o 2 es a 5 años de un 61%, y para los estadios 3 es cercana al 33%. Bueno,
y ahora vamos a hablar un poquito del tratamiento. La idea no es que ustedes traten el cáncer de pulmón, sino que tengan una idea como grosera de cuáles son los tratamientos en función de los estadios. Los tumores estadio 1 y 2, es decir, estadio 1 son aquellos tumores que son menores a 3 centímetros y no tienen ningún compromiso ganglionar. El tratamiento es quirúrgico. Después, en función de la anatomía patológica, si confirmamos que efectivamente era un estadio 1, probablemente no va a llevar otro tratamiento. Ya tumores más allá del estadio 1B, es decir, son tumores mayores a 4 centímetros, ahí sí después podrán requerir o no un tratamiento adyuvante en base a quimioterapia. Los estadios 2, que pueden ser tumores menores a 5 centímetros, pero que tengan metástasis a nivel de ganglios iliares homolaterales, es decir, del mismo lado, también son quirúrgicos, y aquellos tumores que miden menos de 7 centímetros, pero que no tienen metástasis a nivel de ningún ganglio. Todos estos son estadios quirúrgicos, es decir, mi tratamiento inicial va a ser la cirugía. Si tengo un tumor muy grande, por ejemplo, de unos 6 centímetros, porque en realidad es menor a 7, se puede realizar también una neoadyuvancia para tratar de disminuir el tamaño tumoral y que la cirugía sea más viable con una mayor tasa de R0. Pero son estadios que típicamente van de entrada a la cirugía. Después podemos tener estadios 2B, ya con tumores más pequeños, pero con compromiso a nivel ganglionar, a nivel mediastinal, que ahí esos pacientes sí o sí ya van a requerir una neoadyuvancia, lo mismo que tumores estadio 3A, que también van a requerir una neoadyuvancia si son potencialmente resecables. Aquellos tumores que no sean resecables, ya sea por el compromiso a nivel ganglionar o porque son tumores muy grandes, acá tenemos el tratamiento de quimio-radioterapia con criterio radical, más menos el uso de inmunoterapia de consolidación luego de realizar la quimio-radioterapia, que es con una droga, con un anti-PD1 que se llama durvalumab. ¿Qué es importante de esto? La quimio-radioterapia puede ser realizada en forma conjunta al mismo tiempo, es decir, como nosotros lo llamamos concurrente, se hace la radio y la quimioterapia al mismo tiempo, que puede variar en función del esquema de quimioterapia que acompaña esa radioterapia, pero más o menos se llegan a unos 60 Gray de radioterapia a nivel del tumor y a nivel ganglionar mediastinal, y se puede acompañar con una quimioterapia que se puede hacer en forma semanal con carboplatino paclitaxel, o una quimioterapia que se hace cada 21 días, que normalmente ahí el régimen asociado suele ser cisplatino etoposide. Cuando la quimio-radioterapia se hace en forma concurrente, es decir, al mismo tiempo, tiene una mayor tasa de respuesta y una mayor sobrevida que cuando la comparamos con aquellos pacientes que se hacen la quimio-radioterapia en forma secuencial, es decir, primero la quimio y luego la radio o viceversa. Pero también es importante destacar que no todos los pacientes van a ser candidatos a recibir una quimio-radioterapia concurrente, porque bueno, tienen que ser pacientes que tengan un muy buen estado general, un performance status entre 0 y 1, es decir, que no tienen ninguna limitación por su tumor o que la limitación que les otorga ese tumor es mínima y les permite, por ejemplo, trabajar. Le da algún síntoma, pero que no interfiere con sus actividades de la vida diaria. Esos pacientes son los que se benefician de realizar una quimio-radioterapia concurrente. ¿Por qué? Porque tiene una elevada morbilidad y también tiene, si bien es poca, pero también cuando no elegimos bien a los pacientes puede tener asociada una mortalidad alta por las complicaciones que puede tener, porque es un tratamiento combinado de quimio y radioterapia, donde los efectos adversos de cada uno de los tratamientos actúan en forma sinérgica. Entonces hay que elegir muy bien a los pacientes. Aquellos pacientes que son muy mayores o que ya tienen un performance más afectado por la enfermedad, un performance de 2, el tratamiento de 2 o de 3, el tratamiento ideal ahí es hacerlo en forma secuencial. Si yo lo hago en forma secuencial, ahí no voy a tener la posibilidad de hacer la inmunoterapia de consolidación, porque en el estudio donde se aprobó, que es el estudio Pacific, donde se aprobó el uso de durvalumab, es para aquellos pacientes que tienen un nivel de sobreexpresión de PDL1 mayor al 25%, los que más se beneficiaron en el estudio,
todos los pacientes habían recibido la quimio y radioterapia al mismo tiempo, es decir, en forma concurrente. Entonces, bueno, si el paciente recibe la quimio y radioterapia en forma concurrente y además tiene un nivel de sobreexpresión de PDL1 mayor al 25%, va a tener la posibilidad de hacer la inmunoterapia en base a durvalumab de consolidación por 1 año. Y después tenemos el tratamiento sistémico de los estadio 4, es decir, aquellos pacientes que ya debutan con metástasis en otros órganos, es decir, a distancia. Y acá el tratamiento siempre va a ser con criterio paliativo, con el objetivo de controlar la enfermedad. Y para eso tengo ahora una diapositiva un poquito más amplia. Bueno, ¿qué es lo que nos va a definir el tratamiento de la enfermedad metastásica? Primero que nada, el estado general del paciente, cómo lo vemos nosotros, si mantiene un buen estado general, si está muy adelgazado, muy repercutido por la enfermedad. Vamos a medir, como les nombré previamente, qué tanto le afecta el tumor en sus actividades diarias, es decir, nosotros para eso utilizamos el Echo Performance Status, que va del 0 al 5, siendo 0 que el tumor no le da ninguna limitación y siendo 5 la muerte. En el Performance Status 1 tienen alguna limitación, pero no le interfiere con sus actividades de la vida diaria ni con trabajar. En aquellos pacientes que tienen un Performance de 2, sí, ya tienen limitaciones que le impiden, por ejemplo, concurrir a trabajar todos los días, pero son capaces del autocuidado, se bañan, comen solos, o sea, son capaces de realizar actividades en su casa, pero no trabajar. Y ya pacientes con un performance status de 3 pasan bastante tiempo del día en la cama, pero ese tiempo es menor al 50%, y en los performance status de 4 el paciente ya pasa más del 50% del día en la cama. Entonces, en función de eso, del estado general del paciente, es que vamos a, en base a otras cosas más, definir el tratamiento. ¿Qué otra cosa nos va a definir el tratamiento? La histología. ¿Por qué? Porque si teníamos un tumor escamoso, sabemos que nos va a importar únicamente el nivel de expresión de PDL1. ¿Por qué? Porque no hay ninguna alteración molecular, como si veíamos para el adenocarcinoma, que pueden haber mutaciones en el EGFR, traslocación a nivel ALK, o un montón de otros arreglos a nivel de ROS1, MET, que le van a hacer al paciente candidato a un tratamiento específico con moléculas dirigidas contra esa alteración. Eso en los tumores escamosos o epidermoides no lo tenemos. La única diana que tenemos a nivel de los tumores escamosos hoy por hoy es el nivel de expresión de PDL1. En cambio, si vamos a los tumores de tipo adenocarcinoma, ahí sí nos va a importar si teníamos mutaciones en el EGFR, ALK, que nos van a traslocación a nivel de ALK, que nos va a permitir hacer un tratamiento dirigido, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y en caso de estar frente a un adenocarcinoma, pero que no tiene ninguna alteración molecular específica, también nos va a importar el nivel de sobreexpresión de PDL1, que es lo que nos va a dirigir el tratamiento. Acá tenemos, esto es como para que tengan una idea de cuáles son todas esas posibles alteraciones moleculares a nivel de los adenocarcinomas que pueden hacer al paciente candidato a un tratamiento específico. Acá en nuestro país, hoy por hoy, únicamente se está testeando las mutaciones en el EGFR, que si es positivo, el tratamiento de elección hoy por hoy es el osimertinib, si tiene una mutación a nivel de la elección del exón 19 o la del exón 21, la L858R. El tratamiento de elección es el osimertinib, que es un inhibidor tirosinquinasa de tercera generación, que inhibe el EGFR y actúa sobre estas mutaciones. No está cubierto hoy por el Fondo Nacional de Recursos. Sí está cubierto el tratamiento con gefitinib o erlotinib, que también son inhibidores tirosinquinasa del EGFR, pero de primera generación, es decir, fueron los primeros que se desarrollaron contra esta alteración específica. Osimertinib demostró tener una mejor sobrevida, es decir, los pacientes viven más tiempo cuando se lo compara con gefitinib o erlotinib. Tiene una mayor tasa de respuesta, mayor sobrevida libre de progresión, mayor sobrevida global. Pero, como les dije previamente, no está cubierto y hoy por hoy, para poder acceder a él, tenemos que ir a un recurso de amparo. Y si no, acceder a lo que sí está cubierto por el fondo, que es el gefitinib o el erlotinib.
En nuestro medio también está disponible el afatinib o el dacomitinib, pero no están cubiertos por el Fondo Nacional de Recursos y han perdido bastante terreno en función de que el osimertinib es la droga de elección hoy por hoy. Otra alteración molecular que se testea en nuestro país es la translocación EML4-ALK, donde acá las drogas de elección son los inhibidores de esta translocación, como el alectinib o el lorlatinib, son los fármacos de elección en primera línea, sobre todo el alectinib. Este lorlatinib también se utiliza en primera línea, pero hay quienes deciden dejarlo para una segunda línea, es decir, para cuando fracasa el primer tratamiento, porque es muy activo en algunas mutaciones de resistencia. Pero hoy por hoy, alectinib y lorlatinib son las drogas de elección de primera línea para el tratamiento de los cánceres de pulmón que presentan translocación ALK. Ninguna de estas drogas, ni el alectinib, ni el lorlatinib, ni las más viejas como son el crizotinib o el sieritinib o el brigatinib o el ensartinib, que en realidad son más nuevas que las anteriores también, ninguna de estas está cubierta por el Fondo Nacional de Recursos, y en nuestro país están todas disponibles, menos el ensartinib, pero a todas habría que acceder por recurso de amparo. Pero como les dije previamente, las drogas de elección son el alectinib y el lorlatinib. Y después podemos tener un montón de otras alteraciones que no vienen al caso, pero sí quería que tuvieran como un paneo general y se llevaran la idea de que existen otras alteraciones que llevan a otros tratamientos. Cuando vamos a hablar de los adenocarcinomas que no tienen ninguna mutación, ninguna alteración molecular y que por ende el paciente no es candidato a una terapia dirigida, bueno, acá vamos a utilizar esta tablita hermosa, que es muy fácil, y como podemos ver, nos vamos a basar aquí en la izquierda. Lo que nos va a importar es si tiene una sobreexpresión de PDL1 mayor o igual al 50% o menor al 50% o un PDL1 negativo, que es decir, menor al 1%. Si tiene una sobreexpresión mayor al 50%, el tratamiento de elección y que está cubierto en nuestro país por el Fondo Nacional de Recursos es la monoterapia con pembrolizumab, es decir, inmunoterapia en forma exclusiva, que se realiza durante 2 años, 35 ciclos, y es muy importante destacar que los pacientes para poder recibir este tratamiento no tienen que tener ninguna enfermedad autoinmune que contraindique el uso del mismo, porque lo que hace la inmunoterapia es estimular a nuestro propio sistema inmune para que ataque, por decirlo de una manera simple, al tumor. Entonces el paciente no puede tener ninguna enfermedad autoinmune que contraindique la realización de la misma. Ahora, si el nivel de expresión de PDL1 es menor al 50%, ahí vamos a tener la posibilidad de utilizar la inmunoterapia, pero va a ir siempre en combinación con quimioterapia. Acá tenemos varios agentes, el pembrolizumab, el atezolizumab, pero este tiene que ir en combinación con bevacizumab y poliquimioterapia. Y si no, también tenemos, si el paciente tiene alguna contraindicación para el uso de inmunoterapia, el tratamiento va a ser la vieja y querida poliquimioterapia en base a una sal de platino, es decir, carboplatino o cisplatino unido a un taxano, como puede ser el paclitaxel o el docetaxel, o a alcaloides de la vinca, como el vinonervine, por ejemplo, o al gemcitabine. Todas son drogas que van a ir siempre en un doblete con una sal de platino. Y hoy por hoy la quimioterapia en forma exclusiva, es decir, sin asociación a inmunoterapia, solamente se reserva para pacientes que tienen una contraindicación para la misma o que no pueden acceder a la inmunoterapia porque no está cubierta. Es decir, vieron que yo les nombré que para aquellos tumores que sobreexpresan el PDL1 en más de un 50%, este tratamiento está cubierto por el Fondo Nacional de Recursos, pero para los tumores que no expresan PDL1 o lo expresan entre un 1 a 49, la asociación de la inmunoterapia, pembrolizumab y quimioterapia no está cubierta por el Fondo Nacional de Recursos y tenemos que hacer un recurso de amparo para poder acceder a la misma, que es un juicio que se le hace al Estado para poder acceder a esa medicación, que lo hace el paciente, pero que lleva mucho tiempo. Entonces, bueno, ahí en función del acceso que tenga el paciente a poder pagarse un abogado o tener que hacerlo tras de facultad de Derecho, es lo que nos va a definir los tiempos para saber si vamos a poder realizarlo o no. Pero bueno, no es el objetivo que ustedes hoy sepan
qué drogas están cubiertas o no, sino que sepan cuál es el mejor tratamiento. Y ya este mismo cuadrito nos permite evaluar los carcinomas escamosos, que como dijimos previamente, lo único que nos iba a importar es también lo mismo. Si tiene una sobreexpresión mayor al 50% de PL1, el tratamiento es el mismo que para los adenocarcinomas, por ejemplo, pembrolizumab monodroga, que está cubierto además en nuestro país, y si tiene un PL1 negativo, en ese caso, o es de entre un 1 a un 49%, es la asociación de inmunoterapia pembrolizumab más quimioterapia. Y lo mismo aplica acá, si el paciente tiene una contraindicación para la inmunoterapia, el tratamiento de elección va a ser el doblete de poliquimioterapia en base nasal de platino. Cuando hablamos del cáncer de pulmón en células pequeñas, bueno, ahí todo cambia y ya no hay alteraciones moleculares, y tampoco acá nos importa el nivel de expresión de PDL1. ¿Por qué? Porque bueno, para el cáncer de pulmón localizado, como les dije previamente, en tumores chiquitos, la cirugía es posible, pero para tumores que ya son más grandes o que tienen un compromiso mediastinal, el tratamiento definitivo va a ser el de quimio y radioterapia concurrente. Si luego de haber realizado esta quimio-radioterapia concurrente, que son 4 ciclos de quimioterapia más radioterapia, no, acá sí la quimioterapia es distinta, es cada 21 días, es con cisplatino etopósido, y por lo general suelen entrar 2 ciclos en la fase de concurrencia con la radioterapia y 2 ciclos luego de haber finalizado la radio. Si luego de haber finalizado la quimio-radio concurrente el paciente tiene una respuesta completa, es decir, el tumor y los ganglios desaparecieron, o simplemente el tumor, si era lo que tenía el paciente, o tenemos una respuesta parcial mayor, es decir, que desapareció casi el total de la tumoración, ahí vamos a proceder a irradiar el encéfalo en forma profiláctica para disminuir el riesgo de metástasis encefálicas a ese nivel. Y después lo vamos a controlar al paciente. En cambio, si tuvimos una respuesta parcial, es decir, el tumor se achicó, pero quedó masa tumoral, ahí ya no vamos a hacer la radioterapia holocraniana profiláctica porque el paciente no va a tener mayor beneficio en sobrevida global, irradiándole el cráneo si quedó tumor residual. Y en cambio, bueno, si el tratamiento no fue efectivo y el tumor progresó, bueno, ahí iríamos a una quimioterapia de segunda línea, pero no es el objetivo del día de hoy. Lo que sí quiero que sepan es que por qué acá la quimio y radioterapia en tumores localizados juega un rol preponderante y son muy poquitos los casos en los que se operan, porque son tumores muy quimio y radiosensibles, tienen una tasa de respuesta cercana al 95%, es decir, 9 de cada 10 van a responder a este tratamiento, porque son tumores que tienen una alta tasa de mitosis, se están reproduciendo todo el tiempo, entonces son muy sensibles a la quimio y a la radioterapia. Pero, así como también responden muy bien, suelen recidivar muy precozmente y tienen un mucho peor pronóstico respecto al cáncer de pulmón, no células pequeñas con una sobrevida mediana de 1 año. Una vez que debutan los tumores metastásicos y los tumores, los tumores metastásicos, perdón, que es una sobrevida muy pobre. Hace unos años, antes de que se descubrieran todas estas alteraciones moleculares, también la sobrevida de cáncer de pulmón no células pequeñas metastásico eran unos 12 meses, pero hoy por hoy con el agregado de la inmunoterapia y de todos los tratamientos dirigidos, más o menos la sobrevida puede ir hasta unos 24 meses, es decir, 2 años, y en aquellos que tienen mutaciones en el EGFR u otras locaciones de LK, incluso puede ser de muchísimos años la sobrevida, a pesar de que estemos frente a un paciente metastásico. Bueno, y cuando hablamos de cáncer de pulmón, células pequeñas de tipo extendido, es decir, cuando había metástasis, acá el tratamiento va a ser exclusivamente de quimioterapia, más o menos inmunoterapia, pero acá la inmunoterapia no juega un rol tan importante porque el beneficio que nos da en sobrevida es nada más de unos 2 meses. La sobrevida global con quimioterapia en los estudios clínicos es de 11 meses versus unos 13 meses cuando le agregamos la inmunoterapia. En cambio, cuando íbamos al cáncer de pulmón no células pequeñas, eh, el agregado de la inmunoterapia es mayor beneficio a mayor nivel de expresión de PDL1. Pero para que se hagan una idea,
en aquellos tumores con una expresión de PDL1 negativa, el agregado de la inmunoterapia igual da un beneficio de aumento en sobrevida global cercano a los 5 meses, es decir, de unos 17 versus 12 meses, cuando lo comparamos con quimioterapia sola, en el menor nivel de expresión. Y eso va subiendo a mayor nivel de expresión, siendo cercano casi a los 30 meses, 27 meses, en aquellos tumores que tienen una sobreexpresión de PDL1, es decir, más de 2 años en pacientes que eran metastásicos. En cambio, esos beneficios no se extrapolan en el cáncer de pulmón en células pequeñas. Entonces, bueno, acá la inmunoterapia no tiene como un rol tan importante. Y bueno, ese es un poco, perdón que me fui un poco de la idea y me centré mucho en el tratamiento. Espero que esto les haya servido y me gustaría sí terminar con lo que es la prevención. La prevención primaria del cáncer de pulmón es la cesación del tabaquismo, es decir, tratar de evitar que aquellas personas que no fuman, fumen, y hacer que aquellas personas que fuman logren dejar de fumar. Esa es la prevención primaria del cáncer de pulmón. ¿Por qué? Porque, como dijimos previamente, entre un 85 y 90% de los casos están vinculados al consumo de tabaco. Entonces, si logramos erradicar el mismo, disminuimos el riesgo de desarrollo de CVP. Y la prevención secundaria es con el screening de tomografía a baja dosis, tomografía de tórax a baja dosis. Tanto la placa de tórax como la citología del esputo no demostraron impactar en sobrevida, entonces no se utilizan como técnicas de screening, pero la tomografía de baja dosis sí. No es para todo el mundo, es para personas de entre 55 y 77 años, que sean fumadores o que hayan dejado de fumar en los últimos 15 años. Y lo que es más importante, no tienen que tener ningún síntoma que nos orienten a que pueda tener un CVP, y además tienen que tener un índice paquete de año mayor de entre 15 y mayor de 15 y 20 para poder entrar en este programa de tamizaje con tomografía de baja dosis. En nuestro país se está llevando a cabo en el Hospital Maciel un plan piloto de tomografía de screening de cáncer de pulmón con tomografía de tórax a baja dosis. ¿Qué quiere decir tomografía de tórax a baja dosis? Que es una tomografía de tórax, pero con un nivel de irradiación muchísimo menor que una tomografía común. Es un poquito superior a una placa de tórax, de lo que es del nivel de irradiación, pero con una definición mucho más alta. Pero para poder definir que realmente el paciente completa todo el screening, se tiene que hacer una tomografía por año durante 3 años seguidos. Ese es el screening verdadero, no es una única realización de una tomografía. Es decir, un mismo paciente se tiene que someter durante 3 años a una tomografía de baja dosis. Y esto ha demostrado una reducción relativa de la muerte por cáncer de pulmón de un 20%, que cuando lo digo así suena un montón, pero cuando lo aterrizamos a números, como para que tengan una idea, por cada 1000 tomografías que yo haga, voy a diagnosticar 6 cánceres de pulmón, de los cuales probablemente uno sea un falso positivo, y voy a evitar únicamente una muerte. Entonces, bueno, son números que cuando los extrapolamos, si bien está buenísimo que se haga la tomografía de baja, el screening con tomografía de baja dosis, eh, es mucho más costo efectivo lograr que la gente deje de fumar, más barato, y porque además lo prevengo de todas las otras patologías que da el tabaquismo, ¿no? Pero bueno, es importante que en nuestro país exista el screening con tomografía a baja dosis. Éramos de la región el único país que no lo tenía, y por suerte recientemente se incorporó tanto en el Hospital Maciel como en el Hospital Militar, que fueron los pioneros, los primeros que lo tuvieron en este programa. Así que bueno, nada, muchísimas gracias por escucharme, y espero que no se hayan aburrido mucho. Y acá les dejo mi mail por si tienen alguna duda.